Pues, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir desde Condesa un poco de nuestro proceso de preparación hacia Río +20, y espero que nosotros podamos aportar también al proceso de ustedes y de la misma manera que este encuentro hoy también nos aporta a nosotros nuestra preparación. Lo que voy a presentar hoy, para darles un poco de contexto, viene de un proceso global y de hecho está muy relacionado con el pabellón que hemos mencionado, el pabellón de montañas que va a haber en Río +20, y eso, el pabellón en sí es una continuación de este informe que voy a presentar hoy. Entonces, por parte de la cooperación suiza y la alianza, en el marco de la Alianza por las Montañas, comisionaron unos informes para mirar la historia de los últimos 20 años en temas de desarrollo sostenible en regiones de montaña por alrededor de todo el mundo. Y la idea de esos informes era para apoyar la inserción del tema de montañas en el proceso de Río +20. Se hicieron informes de varias diferentes regiones del mundo. Nos juntamos el año pasado en Suiza para compartir esa información de las diferentes regiones y para hacer un síntesis que al final fue sometido al proceso de Río +20. Y entonces para eso teníamos una serie de lineamientos para la elaboración de estos informes. Entonces, lo que voy a presentar es una mirada, como dijo Andrés, de la región andina. Estamos hablando de los 7 países, desde Venezuela hasta Argentina y Chile. Lo que hicimos era un síntesis de información regional, y lo que queremos hacer es mirar fuentes de información que ya estaban recopilados a nivel regional. En lo posible tratamos de evitar como una recopilación nosotros de informaciones de fuentes nacionales, básicamente por el alcance del informe y los tiempos que teníamos. Hicimos también un análisis de información espacial de varias diferentes capas, desde información sobre población, información biológica también. Aquí tienen una lista de eso. Yo creo que ustedes se quedan con la presentación después, ¿no? y pueden mirar esto con más calma. Y también tuvimos una serie de estudios de caso. Ahí están los puntos amarillos que marcan los sitios que escogimos, y esos fueron escogidos con base en una historia más o menos larga de intervenciones en temas de desarrollo sostenible a lo largo de los últimos 10 a 20 años. Hicimos también una serie de talleres para recopilar esta información de los estudios de caso, una consultación también sobre los retos a futuro en Santiago el año pasado, y el taller de Suiza que les mencioné al final. Entonces, como primer resultado, una de las cosas que queríamos hacer era delimitar la región montañosa, porque este informe era específicamente para el desarrollo sostenible en regiones de montaña. Y para eso empezamos a mirar cuáles son los Andes en términos de montaña. Los Andes pueden tener muchas diferentes definiciones, desde lo cultural hasta lo biológico, pero para nuestro caso estamos hablando de regiones montañosas, y esto lo delimitamos con un umbral de altura de 500 metros más un índice de irregularidad topográfica. Eso quiere decir como la rugosidad, digamos, de la superficie de la Tierra. Eso es importante por una razón, y eso es porque estábamos analizando también información espacial, por ejemplo, distribuciones de especies, números poblacionales de las ciudades. Queríamos saber un poco qué hay dentro de la región andina y qué hay por fuera y cómo se puede comparar. Obviamente, para la mirada del informe es muy importante tener en cuenta también esos vínculos entre las tierras altas y las tierras bajas. Pero para poder sacar datos de cuántas especies amenazadas están dentro de los Andes, hace falta tener una delimitación bastante estricta, y eso fue su propósito. Entonces, con eso encontramos que de los 7 países,
el 33% de su área se conforma por montañas, y en esa área vive el 45% de la población, que ya desde ahí podemos ver que la densidad poblacional dentro de los Andes es mayor que en las Tierras Bajas, por ejemplo. Obviamente, esto es una mirada regional y hay muchísimas diferencias entre países, incluso entre regiones, digamos, de lo que llamamos los Andes tropicales, los Andes del norte y la parte templada del sur. Hay bastantes diferencias, pero la idea de este informe, como era un aporte, un síntesis ya global, era también tener unas tendencias y generalidades de toda la región. Eso es importante tenerlo en cuenta. El otro día yo pregunté a mi hijo de 8 años por qué las montañas son importantes. Él me dijo que son hogar, y me pareció esa respuesta bastante acertado en muchos sentidos. En Condesán hemos hecho este dibujo de lo que es la región andina, y creo que hay muchas cosas que podemos compartir también con algunos discursos que yo he escuchado por parte de los pueblos indígenas en cuanto a la interdependencia en la región montañosa y el sentido de los ecosistemas y la región como hogar. Aquí vemos un poco la importancia de la región. Temas como el agua, los recursos que hay en la montaña vuelven a salir cada vez que hablamos de desarrollo sostenible en un país. Lo que voy a hablar entonces en las próximas diapositivas son 3 secciones. Primero vamos a mirar un poco algunas de las causas detrás de los cambios ambientales que estamos viviendo en los Andes. Después de eso vamos a mirar un poco de los logros y retos, oportunidades en temas de desarrollo sostenible en los últimos 20 años, y al final tenemos a partir de eso una serie de recomendaciones, de acciones de política más o menos concretas para la región. Vamos a enfocarnos en 3 temas grandes que lo que hemos llamado las causas subyacentes de cambios, que son cambio climático, crecimiento de población y cambios en el uso del suelo. Obviamente los efectos de estas causas se entremezclan, se combinan, y a veces es difícil poder separarlos. Y eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de formular políticos, por ejemplo, y hacen falta, por esa razón, políticas flexibles e integrales también. Entonces, para empezar, una mirada al cambio climático. Creo que eso es un tema que ya han escuchado hoy, y es un tema bastante que ha cobrado muchísima importancia desde Río 92. Podemos empezar a un punto de partida, digamos, en los Andes, es que el sistema de clima en los Andes de por sí es complejo. Tenemos gradientes naturales extremos en términos de temperatura y precipitación. Ya en la región la temperatura cambia, como sabemos, con la altura bastante, cambia diurnamente también, y tenemos gradientes de precipitación en términos muy generales de menor humedad hacia el sur de la región, y también otros gradientes que van de este a oeste, por ejemplo desde la costa de Perú hacia abajo, ¿no? Tenemos ese gradiente de una costa muy seca hacia la otra vertiente amazónica, que es mucho más húmeda. Otro punto importante para considerar cambios climáticos en los Andes también son la información que tenemos actualmente del clima, y eso también nos falta todavía poder describir bien el clima actual, y eso es otro, digamos, referencia de cuando estamos hablando de predicciones de climas futuros. Sin embargo, hay modelos de climas futuros que podemos correr para ver cuáles van a ser las tendencias a futuro con diferentes escenarios de
emisiones que nos dan, por ejemplo, en el IPCC. Y con más certeza podemos decir que va a haber un aumento de temperatura, pero en términos de precipitación es bastante incierto todavía. Y para ilustrar eso, aquí tenemos un ejemplo de diferentes modelos para predecir el clima. Cuando hacemos estas predicciones, usamos una serie de diferentes modelos, diferentes maneras de predecir, ¿no? Y es bueno tener muchas diferentes maneras para después comparar los resultados entre cada modelo. En este estudio, estamos mirando solamente cuáles modelos coinciden en simplemente el cambio de dirección de la precipitación, si aumenta o si disminuye. No estamos hablando de cuánto, pero simplemente en la dirección de cambio. Los puntos en gris es donde más del 80% de los modelos coinciden en predecir la dirección de cambio. Lo que podemos ver allá, que esos son los Andes del norte, hay bastantes pocos sitios, menos la costa norte, algunos otros sitios puntuales donde estos modelos coinciden. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de bastante incertidumbre y eso lo tenemos que incorporar en nuestras respuestas. Sin embargo, tampoco es excusa para sentarnos a hacer nada y hay muchas iniciativas y muchos estudios que tratan de predecir cuáles van a ser los impactos del cambio climático sobre, por ejemplo, aquí biomas, que son los agrupamientos grandes de ecosistemas o las especies andinas. Otra particularidad que se ha encontrado en este estudio de los biomas andinos es que la respuesta de los biomas en cuanto a agrandarse o disminuirse en su área también es bastante variable en los Andes, pero lo que parece ser más, pues, donde tenemos un poco más certeza, es los biomas de más alta montaña. Cuando si van a subir van a tener menos área al final, y cuando estamos hablando por ejemplo de páramos en los Andes del norte y su papel muy importante para la regulación hídrica, para su papel en proveer fuentes de agua, tener menos área de estos ecosistemas puede ser pues, de preocupación para la región. Otro estudio aquí, modelamos diferentes especies de aves y plantas andinas y también encontramos que una proporción considerable de estas especies tienden a reducir sus áreas de distribución y eso puede traducirse a un aumento en su riesgo de extinción. Otro tema muy importante es la disponibilidad de agua y los impactos del cambio climático sobre eso. Creo que han hablado de los glaciares esta mañana y sin duda los glaciares es un tema muy importante. Sin embargo, lo que llevamos trabajando un poco en Condesan es sobre los otros ecosistemas que tienen funciones parecidas a los glaciares en la regulación del agua. Por ejemplo, lo que mencioné ahora de los páramos y Puna también. Y eso es especialmente importante en la parte del norte de los Andes, donde por ejemplo tenemos ciudades como Bogotá o Quito que prácticamente dependen de estos ecosistemas para sus fuentes de agua. Entonces, aunque los glaciares son muy importantes, no nos tenemos que olvidar de otros ecosistemas de alta montaña. Otro ejemplo de modelo aquí en los mapas abajo, ¿no? Si bien en algunas regiones podemos tener predicciones de aumentos de precipitación, cuando hablamos del suministro de agua tenemos que tener en cuenta también que el aumento en la temperatura va a aumentar la evapotranspiración también del agua, y el resultado neto de eso es que no hay cambios en el suministro de agua en gran parte de toda esta parte de la región norandina. Sin embargo, donde hay predicciones de estrés hídrico, donde habrá menos agua disponible, son aquí en esta parte y de pronto en el plano de Bolivia, entre Bolivia y Perú.
En términos de población, otro de lo que hemos identificado como las causas detrás de los cambios en la región andina, ha habido un crecimiento de población y también una concentración de la población en las ciudades en los últimos 20 años. También, bastante particular para la región andina son las ciudades de altura. Puede ser fácilmente uno de los sitios en el mundo con más gente en estos sitios de altura en el mundo. De hecho, los norte de los Andes debe ser una de las regiones montañosas con más gente en el mundo de por sí. Ahí en esta gráfica vemos aquí la población de las áreas urbanas y aquí por encima de los 500 metros no es un número insignificante de gente que vive a esas alturas. Estamos hablando de por lo menos unos 4 o 5 millones de personas. Y ese crecimiento de la demanda por el agua que se ve en las ciudades también es otro factor importante para tener en cuenta. Y como mencioné al principio, cuando hablamos de los vínculos entre las montañas y las tierras bajas, obviamente en casi toda la costa pacífica de los Andes dependemos, como aquí en Lima, dependemos de los Andes para las fuentes de agua. En cuanto a uso del suelo, ha habido en los últimos 20 años una intensificación bastante grande en la agricultura. Esta gráfica ahora es para todos los 7 países. Lo que vemos aquí es un aumento bastante grande de producción, aunque el área cosechada más o menos se mantiene igual. Eso nos lleva a decir que es una intensificación de la agricultura y eso lo vemos acompañado por un uso de fertilizantes y de agroquímicos también en aumento. Aunque esto también de pronto pasa más tiene mayor área de estos cultivos en tierras bajas por fuera de los Andes, como hemos visto en el Perú. La fuente de agua para estos cultivos sí son la montaña. Y aquí también tenemos la influencia de otros factores, por ejemplo, los acuerdos de comercio bilateral, donde otra vez el ejemplo de la costa de Perú sí es bastante pertinente. Otra cosa que podemos hablar en cuanto al cambio climático y agricultura es del cambio de altitud en condiciones para cultivos. Y si eso cambia, si tenemos situaciones cuando áreas de mayor altura son aptas para diferentes tipos de cultivos, podemos ver una subida en la altura de los cultivos. Si combinamos eso con una disminución del área de los páramos, tenemos ahí dos frentes que están, dos frentes donde estamos afectando la capacidad de regulación de agua de estos ecosistemas. La minería, otro tema también de mucha importancia, muy pertinente para todos los países en la región. Todos los países tienen una dependencia bastante grande sobre las industrias extractivas. Hay una consolidación, digamos, en el sur de la región, y en el norte hay intentos para aumentar la minería en estas regiones. Aquí vemos una gráfica del área bajo explotación o bajo concesión en estos 3 países, y eso es un área bastante grande y cubre también bastante área de bosques naturales, por ejemplo. Obviamente no toda esa área de la concesión es actualmente afectado por la explotación, pero da una idea de la escala de la minería en la región. Deforestación también sigue, y según el último informe de la FAO, Sudamérica es la región con mayor tasa de deforestación en los últimos años. Entonces, estos 3 causas de los cambios ambientales nos traducen a los retos que tenemos para el desarrollo sostenible, traducen también a las amenazas para la biodiversidad. Entonces, pues como el tema de este foro es también sobre biodiversidad, he incluido aquí un par de diapositivas donde miramos un poco las amenazas para la biodiversidad y la respuesta.
Los Andes son sitios tremendamente diversos en términos biológicos en cuanto a número de especies y también especies endémicas. Hay muchísimas especies de todas clases que solamente se encuentran en la región andina. Algunas iniciativas a nivel global para definir prioridades de conservación también nos dicen que la región andina es bastante importante a nivel global. Uno de los cuales son los hotspots, lo que tenemos aquí. Estos hotspots, casi toda la región andina montañosa está cubierto por los Andes tropicales o el hotspot de los bosques templados de Chile. Para ser un hotspot tiene que cumplir con dos criterios. Uno es tener más de 40.000 especies de plantas endémicas y lo otro es tener una degradación o una alteración de los hábitats naturales mayor a 70%. Y vemos que casi toda esta área sí cumple con esos dos criterios. Otras iniciativas a nivel global para dar prioridades de conservación vemos en los ecoregiones 200 o Global 200, y estos también en su momento tenían una categorización de amenaza, y en la región andina vemos que el 46% de estas ecoregiones amenazadas están dentro de nuestra región andina, y sabemos que eso solo es el 33% del área de los países. En cuanto a especies amenazadas, también hay más de 3.000 especies amenazadas en la región andina, según la última clasificación de la IUCN, y hay unas cifras bastante extremos en cuanto a endemismos: 57% de aves, 80% anfibios, 34% de mamíferos, y los países andinos son endémicos en términos de especies amenazadas. Y esto lo vemos aquí claramente en estos mapas de distribución de aves amenazadas y anfibios amenazados. Aquí en las áreas de rojo es la mayor concentración de estas especies. En cuanto a las aves, vemos aquí por toda esta parte norandina una concentración de aves amenazadas solamente igualada en el bosque atlántico y el cerrado. En el caso de los anfibios es casi exclusivo, los anfibios amenazados están casi todos en los Andes. ¿Cuáles son las amenazas que los hacen amenazados? Pues volvemos otra vez a estas causas de cambio. Aquí vemos una de las mayores amenazas: agricultura, y aquí también uso de recursos biológicos, que obviamente está vinculado a la población humana. Otra manera también de ver tendencias en el tiempo de las especies amenazadas lo podemos ver con la gráfica a la derecha, que se llama la índice de la lista roja. La IUCN tiene una manera de clasificar a especies según su grado de riesgo de extinción, ¿no? Tenemos las especies con mayor riesgo de extinción, que se llaman en peligro crítico, después sigue en peligro, después vulnerable. Nosotros podemos mirar cómo cambian esas especies por las diferentes categorías a través del tiempo. ¿Están subiendo de categoría de riesgo o están bajando? Y en este ejemplo de aves andinas, donde tenemos datos desde el 88, vemos una tendencia hacia abajo, o sea, las aves andinas están aumentando su riesgo de extinción en este periodo de tiempo. Están aumentando su riesgo, y por qué está hacia abajo. Va por abajo por el índice mide si tiene un valor entre 1 y 0. Si está en 1, quiere decir que ninguna especie está amenazada. Si está en 0, quiere decir que todas las especies se han extinguido. Entonces, es la manera de medir este índice. Se puede voltear para la manera de hecho de presentar gráficas es bien interesante. Mayor riesgo, ¿no? Sí, se puede. Hay mucho que se puede hacer con eso. Es que el mayor riesgo y da se pierde, ¿no? Hay. Estudié Miguel una mirada indígena. Una mirada occidental. Bueno, lo que quería seguir ahora es un poco la mirada de algunos avances en el tema de desarrollo en Montana.
montañas y hemos escogido un par de temas claves para destacar. Primero, en cuanto a marcos institucionales y política, creo que también de relevancia la participación de las asociaciones indígenas en las constituciones también es otro buen ejemplo durante los últimos 20 años. Hemos visto también una implementación de acuerdos internacionales desde Río 92. Podemos destacar especialmente el convenio de diversidad biológica y de cambio climático. Hemos visto una implementación de estrategias que van desde lo internacional hasta lo regional y local en algunos países. Ahí, por ejemplo, también ha sido clave el proceso, por ejemplo, en la CAN, de la estrategia regional de biodiversidad. Al mismo tiempo que los países están construyendo sus primeros planes nacionales de acción sobre biodiversidad, hoy día, 20 años después, varios países ya van en la segunda edición y también en varios países tenemos planes regionales de biodiversidad que se están implementando con bastante buenos niveles de participación. En cuanto a respuestas en gestión ambiental, en los últimos 20 años también hemos visto un aumento bastante grande en áreas protegidas, en la implementación de sistemas de áreas protegidas, de lo que sale del programa de trabajo del CBD. Aquí vemos, bueno, en toda la historia de las áreas protegidas de los Andes, un porcentaje de cobertura un poquito mayor en la región montañosa. Y también otras iniciativas que vienen de convenios internacionales, por ejemplo, los sitios Ramsar, los de Patrimonio Mundial y el Salud de la Biosfera, también aumentando mucho en los últimos 20 años. Sin embargo, lo que no he puesto aquí, pero si pusiera iniciativas de la sociedad civil para áreas de conservación, tenemos una vara que va hasta más o menos aquí. Si bien hay unos 150 sitios más o menos dentro de estos convenios, lo que son áreas importantes para la conservación de las aves, que son propuestos por la sociedad civil, o las áreas de cero extinción, o las áreas para la red de reserva de las aves playeros, sumamos unos 1.500 sitios en todos los Andes. Estos no son categorías de protección, pero son reconocimientos de un sitio prioritario para la conservación. Hemos visto también un gran aumento en gestión ambiental, por ejemplo, en planes de acciones para especies, ecosistemas, listas rojas nacionales. En 20 años sumamos ya 50 listas rojas nacionales y subnacionales. Esas son listas que categorizan a las especies de acuerdo con su riesgo de extinción. Otros avances en los últimos años, algunos también de acuerdos internacionales, por ejemplo, la estrategia de humedales altoandinos, el convenio de Vicuña, que también aporta ya a los ingresos de algunas comunidades de altoandinos. Hay también aportes desde la parte académica, por ejemplo, el AMA, la Asociación de Montañas Andinas, que venía realizando una serie de simposios durante varios años, hoy en día no está muy activo. También los comités nacionales de montaña a partir del Año Internacional de Montaña en 2002 y la Alianza para las Montañas. Entonces, hemos visto muchos eventos en la región sobre específicamente temas de desarrollo sostenible en montañas. Y finalmente, algunas otras tendencias. Hemos visto un mayor enfoque sobre la institucionalización de aprendizajes, particularmente por la cooperación internacional, en algunos casos como estrategias de salida. Ya hemos visto también un poco cambiante ya el papel de la cooperación internacional. Hay una reducción en el monto como porcentaje del PIB de los países, menos en Bolivia. También hemos visto una integración de temas de desarrollo y conservación en muchas ONGs, especialmente desde Río 92, y también últimamente un enfoque mucho mayor en cambio climático, y eso se ve reflejado también, no tengo aquí la gráfica, pero en los montos de la cooperación y el tipo de proyectos que apoya.
Entonces, para terminar, algunos temas claves que hemos identificado para acción política, y esto también hace parte de un síntesis que hemos presentado para Río Más 20, y esto también son algunos temas que vamos a tratar dentro del pabellón de montaña, que vamos a mencionar ahora. Entonces, brevemente, pues, lo que hemos hablado ya en esta charla de proteger los ecosistemas de montaña, el tema de minería, entra ahí otra vez los páramos y el puna también, lo que hablamos de los glaciares, y también tratar de fomentar responsabilidades que van por toda la cuenca, ¿no? No solamente, bueno, tratar de conectar los que usan el agua, los que cuidan el agua y ese tipo de relaciones, lo que llamamos aguas arriba y aguas abajo. Ahí también entran todos los diferentes sistemas de compartir beneficios también. Acciones de adaptación para el cambio climático específicas para montañas, dado la incertidumbre que hablamos antes, también es bastante importante, con enfoques flexibles de manejo adaptativo, podemos decir. Otra recomendación de la producción agrícola en regiones de montaña, pero especialmente aprovechando los conocimientos locales. Vamos a hablar de productos especiales de montaña. De pronto la montaña no es apto para una producción masiva en términos agrícolas, pero sí tienen algunos productos bastante especiales y hay mercados para esos productos. La minería otra vez, pues transformar la minería con códigos de minería responsable, mirar cómo se están destruyendo los beneficios de la minería. Y otro tema que sería importante es un uso más eficiente de los productos de minería, especialmente por fuera de la región, ¿no? Eso hablamos de un reciclaje, un uso más eficiente de estos productos. Hay varias recomendaciones también en torno a la comunicación. Por ejemplo, dentro de los gobiernos hemos visto situaciones de jurisdicciones un poco sobrepuestos, sobrelapados entre diferentes departamentos, y otra vez el ejemplo de minería y ambiente sale bastantes veces, también entre diferentes niveles de gobierno vertical, entre lo nacional y lo local. Si bien nosotros ahora no podemos llevar agua a la montaña, a las glaciares otra vez, creo que ese sentido de cuidar y proteger y asegurar que su repartición es justo, es todavía un valor muy actual y vigente hoy en día. Entonces ahí está el lema de condición completo, lo que trabajamos nosotros. Muchas gracias.